Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, Me da mucho gusto contigo. verte, igualmente, Muchas igualmente. Oye, ahora con esta investigación, ¿no? Porque pues se siguen acumulando cosas en torno a este escándalo ya, porque ya es un escándalo lo de Tabasco, el morenista Hernán Bermúdez, que tiene una orden de aprehensión que fue girada en febrero, pero él se escapó en enero, ¿no? A todas luces, pues alguien le ha de haber dicho. Y un poco en torno a eso es esta investigación, Sandra. Así es, gracias Adela por el espacio. Pues hoy te quiero platicar una historia que dividimos en tres partes para tu público y también para la audiencia de MX, que la publicamos ahí en nuestro portal mx.com, sobre que nos revela como toda esta serie de relaciones familiares en torno a este personaje, Hernán Bermúdez Requena, que era el exsecretario de Seguridad Pública en la época de Adán Augusto y después también, las relaciones que tenía con Adán Augusto como notario de las empresas de la familia, pero también los contratos y algunos acuerdos muy extraños que se hicieron justo que apuntan a esta investigación del Huachicol. ¿Cuál es la primera historia? A ver. Y quédense hasta la tercera porque creo que es la más escandalosa y es la que les traigo en exclusiva. Ok, La la primera. Resulta que nos pusimos a revisar los contratos de la Secretaría de Seguridad de Tabasco cuando él era el titular y encontramos algo absolutamente inusual. Y esto lo rectificamos con auditores y personas que se dedican a temas de fiscalía. Hicieron un convenio la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Energía de Tabasco para que le entregaran a él como titular, a Hernán Bermúdez Requena, 1.500.000 litros de gasolina y 58.000 litros de diésel solo para utilizarlo supuestamente en la policía. ¿Por qué esto es inusual? Porque es raro y porque aparte nos lleva a todas luces a las investigaciones que él tiene ahora por Huachicol. ¿Por qué? Porque una dependencia estatal lo que hace para poder utilizar sus vehículos y tener combustible y demás es meterlo en sus gastos generales, que es el gasto 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000. No puede salir de ahí. Tiene un presupuesto asignado y lo que cualquier auditoría te observaría es que la gasolina se tiene que gastar conforme a tu presupuesto. Pero anexo a eso, hicieron este convenio para él estar recibiendo los litros de combustible cuando ahora sabemos, pues está señalado de haber vendido ilegalmente o al parecer, según las investigaciones que tenía en ese momento la Secretaría de Defensa Nacional, de estar traficando con combustible para los trabajos del Tren Maya. Un expediente. O sea, además del presupuesto que tenía asignado para estos generales, así es, él pidió que le pasaran. Y que se lo entregaran en especie y a la Secretaría a él como titularidad. Esto funcionó en 2022, pero se basan en un marco desde 2020 en el que supuestamente empezaron a hacer este acuerdo la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Pública con la Secretaría de Energía de Tabasco para que el combustible donado a Pemex por la Secretaría de Energía pasara más bien directamente a la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Algo que a todas luces se tendría que investigar, qué pasaron con esos litros, cómo fueron utilizados, qué alcance tenían, dónde están y sobre todo pues qué supervisión hubo sobre el uso de toda esta mercancía que, pues no hay que decirlo, son miles y millones de pesos. Eso lo publicamos y lo pueden consultar en MX. Y viene la segunda historia. A ver. Nos acabamos de enterar que acaban de detener en Paraguay al sobrino de Hernández Bermúdez Requena, que se llama Gerardo Bermúdez Arreola, y que está relacionado a una red de empresas que tienen que ver con casinos y juegos de azar en Tabasco con la familia de Bermúdez, ¿ok? Hoy el gobierno de Paraguay acaba de anunciar hace unos minutos que lo detuvieron porque precisamente estaban trabajando en temas de apuestas deportivas ilegales en ese país. Ya lo tenían en la mira, ya lo ha dicho el gobierno de Paraguay desde junio, que sospechaban que estaban operando en ese país. Revisamos estas empresas que no se van a imaginar en qué notaría se firmaron y dónde se empezaron esas empresas relacionadas a juegos de azar, relacionadas a Bermúdez Requena, pues en la notaría 27 de Adán Augusto López, entonces como notario. Son una serie de varias empresas dedicadas a juegos de azar de este personaje y de su familia. Hay un personaje... ¿Que operaban en Paraguay? Que operaban en México y al parecer ya sabemos que en Paraguay también. En Paraguay, ok. Hay indicios de que en Panamá también.
Pero en México, una de estas empresas que sí pudimos constatar, porque aquí hago un paréntesis, hay mucha información perdida, o sea, es decir, hay muchos contratos que no aparecen, que están como rotas las ligas en una época en la que estamos entrando a la opacidad. Pero uno de las empresas que se constituyó en 2017 para juegos de azar, el hermano de Bermúdez Requena, que se llama Humberto, en la notaría de Adán Augusto López, pues recibió su permiso para operar en 2018, en julio, justo cuando ya había ganado López Obrador, cuando ya casi, hay que recordarlo, casi parecía el presidente, es uno de los presidentes que más se han adelantado casi a su mandato oficial. Sí, ya no era presidente electo, era el presidente. Así es, exactamente. Recordemos que daba más declaraciones ya que Peña Nieto, que no lo volvimos a ver. Pues bueno, y en el 2022, cuando ya Adán Augusto era secretario de Gobernación, recibió una modificación y renovación del permiso, esta empresa de la familia de Bermúdez Requena, para operar casinos y juegos de azar. Es decir, todo un entramado de diferentes sociedades registradas con Adán Augusto como notario, renovadas con los permisos con Adán Augusto como secretario de Gobernación y pues andando en viento y popa como si no pasara nada, a pesar de que recordemos que hay autoridades que en informes tuvieron desde 1999 que esos dos hermanos, específicamente Hernán y Humberto, pues estaban vendiendo cocaína y otras drogas en Tabasco y se dedicaban a temas ilícitos. Nadie los rastreó. Nadie revisa de quiénes son esos contratos, o al contrario, si revisan y por esas redes de influencias, Adela, es que estos contratos y permisos pues se mantienen para la familia de este personaje. Y ahora la tercera historia, que es justo la que acabamos de publicar hace un momento en mx.com. La acaban de subir. Así es. Y que es, tenían el tema del huachicol, tenían el tema de las empresas de juegos de azar relacionadas entre sí mismas y familiares. Esos los Bermúdez. Los Bermúdez, ¿no? Así es. También tenían una empresa, o tienen una empresa, el hermano, de pavimentación, conservación, bacheo y todo esto, que luego sabemos que es muy difícil de fiscalizar, porque si te dan un contrato para arreglar una calle, pues nunca sabes si realmente se hizo o no. Sabemos que en febrero ya estaría siendo buscado este personaje y que incluso en los reportes aparece su hermano Humberto como uno de sus principales socios. Pues en marzo de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum le dio un contrato a su hermano Humberto Bermúdez Requena para un tema de pavimentación en Tabasco por 14 millones de pesos. Esto hace apenas unos meses. Este contrato estaría vigente, Adela. Prófugo. Así es. Una vez que ya estaba prófugo. Hernán ya estaba prófugo. Le dan un contrato al hermano. A su hermano. Y eso que su hermano, insisto, siempre apareció en los informes como relacionado a las actividades ilícitas de Hernán, el exsecretario, quien ya estaba prófugo. La gran pregunta aquí es también, ¿quién revisa esos contratos? Cómo en este caso pues se dio por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un contrato de 14 millones de pesos a un personaje que pues evidentemente ya estaba bajo, o debería de haber estado bajo la mira de las autoridades. Local, digamos. Nada así más. es, así es. El tramo se le dieron en Tabasco, pero el contrato se le da al gobierno federal. El federal. Y no obstante, en 2025 también está el registro de que Sedena le otorga a esta empresa permisos para utilizar explosivos. Y esto es para el tipo de giro de la empresa, ¿no? Pero también Sedena ahí, pues lo dejó pasar, le renueva el permiso para la explosión, para el uso de explosivos, y pues ahí está campante esta empresa recibiendo 14 millones de pesos del erario. Al día de hoy. Oye, ¿y qué se sabe del hermano? Él está ahí. Él sigue ahí, hasta la fecha no hay información de que esté siendo buscado oficialmente, aunque aparezcan estos informes como relacionado a actividades ilícitas junto con su hermano. Pero nosotros no hemos tenido acceso a una carpeta de investigación. En Tabasco me dicen que no ha aparecido, o sea, que antes era mucho más fácil poder ubicarlo. Ubicarlo. Hace tiempo que no aparece tampoco. Pues habrá que ver con el tiempo qué pasa, Adela, pero al menos estas tres historias pues sí nos muestran que o no hay filtros, que no, dónde está la capacidad de investigación para saber qué pasó con estos litros de gasolina que le dieron directamente a este señor para que los utilizara, al parecer, en lo que quisiera, aunque ahí decía que era para la policía. Y pues también cómo se mantienen estos permisos para juegos de azar
dados por Adán Augusto a estas empresas relacionadas a la familia Bermúdez. Lo que yo comentaba ayer es que al menos es negligente el asunto, ¿no? Claro, negligente o son omisiones o es incompetencia. ¿Cómo es que se van dando todos estos procesos o qué protocolos hay dentro de los procesos oficiales administrativos, tanto del gobierno federal como estatal, para poder dejar andando y dejar pasar empresas que aparte están ganando dinero de nuestros impuestos, de personajes pues que deberían o están en la mira de las autoridades por temas de sus actividades ilícitas? Ahora, ¿qué has podido investigar de este personaje de Hernán? Porque sí se nos ha dicho que pues había, ¿no?, información que desde el 99 pues se tenía registro que se dedicaba a actividades ilícitas. Pues mira, aparece efectivamente en estos informes y luego en 2022 apareció en estas comunicaciones que hubo entre Sedena, en la que ya estaban revisando lo de que estaban en Guacamaya Leaks, que aparece en Guacamaya Leaks, que estaban revisando el presunto delito de huachicoleo por parte de este personaje. Pero yo estuve yendo a Tabasco mucho tiempo, por ahí en el 2021, porque asesoraba, algunas cosas que hago es asesorar a periódicos locales para que hagan periodismo de investigación y demás. Y asesoraba a un grupo que está en Tabasco. Y me llamaba mucho la atención que los reporteros me decían que había gente del crimen organizado que controlaba el Estado y que eso era un secreto a voces, como también se dice en otros estados actualmente. Me llamaba la atención porque había temas que no se podían tocar mucho y que tenían que ver con el repunte de la inseguridad en Tabasco. Y una como periodista de investigación dice, bueno, es que esto debería ser un escándalo. Y que no tenía que ver que tanto efectivamente con homicidios, Adela, pero sí con control de extorsiones, con control de comercios en Villahermosa, con secuestros que no se registraban y con grupos que mantenían como mucho poder ahí en el Estado. Y que por supuesto esa era la época en la que estaba Hernán Bermúdez Requena. Oye, es que es muy escandaloso, ¿no? Este caso, porque no es un secretario de seguridad que esté acusado de participar de colaborar con, sino de encabezar a este grupo criminal. Así es, y que empezó él como con una formación policial, ciertamente, porque sí tuvo capacitaciones en diferentes instituciones de policía, pero al parecer la relación que empezó a tener con este grupo criminal inicialmente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pues dice, pues aquí yo ya puedo ser el líder, pues ya de una vez me pongo la corona. Y es un caso raro, porque lo que nosotros documentamos normalmente es esta colusión de directivos, de seguridad, del secretario de seguridad, que los dejaba pasar, que recibía el dinero, pero no que tomaban el mando de una organización, como lo hizo en este caso. Es muy difícil imaginarse que con todo lo que yo pude escuchar en unas 5 visitas que hice a Tabasco en aquella época, la gente que mueve Tabasco, sobre todo pues el ahora líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y los demás personajes, pues no tuvieran conocimiento de qué se les señalaba. Es decir, tenían una relación cercana de alguna manera, cercanísima, ¿no? Se conocían. Pues. ¿Cómo es posible, a ver, por qué vas con el mismo notario para registrar empresas durante los últimos 20 años o más de 20 años, Adela? Bueno, porque uno, suponiendo, sin conceder, que uno tiene su notario, ¿no?, con el que trabajas. Sí, así Eso podemos pensar que así es, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pero lo que sí está demostrado, Adela, es la relación de amistad que se tenía, la relación de confianza al ponerlo como secretario y la relación, igual insisto, de trabajo al haber sido el notario de su familia y de las empresas que tienen que ver alrededor de su familia. Como bien tú dices, si yo me voy de hoy de alta con notario y el notario significa ser un pillo, no significa que yo pues esté relacionada con él. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando uno es un montón de indicios que son los que te dicen, lo que encuentras en documentos, los hechos de cuando tú pones a alguien en el cargo y otros datos importantes como que es un cliente frecuente, pues entonces pues al menos dilucidar que había una relación cercana y que en un estado que no es tan grande, y Villahermosa, por supuesto, tampoco no es la gran ciudad para que la gente no se conozca, no se tuviera entendimiento de cómo funcionaba el poder en ese momento criminal de Tabasco. Ahora, ayer dio una entrevista, no sé si la alcanzaste a escucharla, creo que llegaste ya muy tarde, pero dio una entrevista a Adán Augusto, el senador Adán Augusto, a Ciro Gómez Leiva en la mañana.
Y pues lo que él dijo es que él empezó a escuchar de este grupo de La Barredora, pues cuando lo de Guacamaya Leaks, que él era para ese entonces secretario de Gobernación. Así ¿no? es. Y pues que fue cuando se enteró de que existía. Pero al parecer este grupo ya tiene algunos años operando, ¿no? Sí, ya tendría algunos años operando, aunque al principio empezó con otro nombre y Ajá. luego se cambió a La Barredora y luego se fue despegando del cártel Del de Jalisco, Cártel Jalisco. porque pasa lo que pasó con los Beltrán Leiva, que cuando van notando que tienen un poder como brazo armado, pues ya no quieren a sus socios que los pusieron ahí, hablo en el mundo criminal. Pero lo otro interesante, pues es que siendo secretario de Gobernación Adán Augusto, si se entera, habrá que ver bien los meses, lo revisamos, pero en los mismos pues, periodos, en el mismo año, en el que es secretario de Gobernación, renuevan estos permisos ligados a los Bermúdez y pues si ya tenía conocimiento, pues también habría que ver por qué no se hizo ahí un alto. A ver, esta familia está en informes. Guacamaya Leaks, ¿en qué año fue? Si no me equivoco, fue en el 2022. 22, sí. ¿no? Y fue si en no el me 22 equivoco, y acaban de renovar estos permisos. Así es. Entonces, pues nos deja muchísimas dudas Sí. este tipo de declaraciones acerca de qué tanto conocimiento se tenía o no, y sobre todo qué capacidad de accionar del gobierno sobre este tipo de personajes se tuvo, ¿no? Y por qué hasta ahorita también está explotando la bomba. Es un tema un poco más probablemente político, pero no deja de ser un tema de interés por lo que representó para los mexicanos, especialmente en Tabasco, que se comportara así la criminalidad, ¿no? Sí, claro. Y ahora pues es un escándalo nacional, ¿no? E internacional. Internacional. Ahora lo estamos viendo. En Paraguay. Así es, hasta allá estaban operando. Su sobrino, que se llama Gerardo Bermúdez Arreola, aparece en varias de las empresas también relacionadas a los Bermúdez Requena. ¿Y igualmente es el hijo su de hermana. este hermano? Al parecer, no lo tengo confirmado, me Ya. gustaría confirmarlo. Y él tiene un hermano que se llama Raúl Bermúdez Arreola, Gerardo, el que acaba de ser detenido en Paraguay, que aparece también en varias empresas que pues estuvieron ahí haciendo contratos y cosas, incluso juegos de azar, el tema de las carreteras, con el hermano de Hernán. De Hernán. Así es. Oye, y vas a seguir investigando, Vamos a seguramente, seguir porque investigando. esto es solamente el hilito que acabas de sacar. Vamos a seguir investigando. El reportero Jorge García Orozco, que invito a que lo sigan en redes, Jorge García Orozco, ha estado muy de lleno en este tema y esperemos que vengan más capítulos. No lo esperamos en el sentido que querramos encontrar cosas oscuras de nuestro país, pues no pero lo que es quisiera importante uno, ¿no? pues es exacto, de seguir haciendo periodismo, y desgraciadamente seguimos encontrando cosas. Oye, esto a tiene propósito días de y ve esto, todo lo que ha salido. Sí. A propósito de esto, bueno, es que yo escucho a Ciro en las mañanas. Ok. Que no te escucha Azucena. Bueno, pues son hábitos, Claro, ¿no? Que uno exactamente, tiene, la verdad, exactamente, son así hábitos es. que uno tiene y ya tengo muchos años escuchándolo. Pero salúdame mucho a Azucena Claro, y de todo tu mi parte. respeto desde aquí. Y me parece importante esto que pasó hoy, porque tú trabajaste en La Silla Rota, Sí. ¿no? Y no sé si te enteraste que el INE le pidió a La Silla Rota que diera a conocer sus fuentes y de cómo se hizo de la información para todo este asunto de los acordeones, que me parece que es muy delicado, porque un periodista, pues, No tiene por qué revelar sus fuentes. no, estamos en la legalidad, no revelando las fuentes. Pero un poco viene esto a cuento por todo este periodismo de investigación y el periodismo en general, ¿no? Este oficio que tenemos y de lo que nos ocupamos, que es de informar y darle a conocer a la gente. Este asunto de la censura, Tremendo. Sandra. Tremendo, Nosotros en Opinión 51, que es esta red de mujeres periodistas que hacemos opinión, lanzamos hace unos días justamente un comunicado y un video un poco parodia, mostrando cómo se va a ver México si sigue la censura y nosotros seguimos sin hacer nada, ¿no? Las imágenes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Opinión 51. Pues hicimos un video mostrando que el día de la elección judicial estaban atiborradas las casillas, que llovió en la Ciudad de México y ninguna calle se inundó, etcétera, porque si va esta realidad superponiéndose a un hecho tras otro y como sociedad no nos detenemos a decir qué está pasando, podemos llegar a un México censurado absoluto en el que ya no podemos ni siquiera dar nuestra opinión ni hacer periodismo de investigación. Lo que pasó a la directora editorial de La Silla Rota, a quien le mando
un saludo y por supuesto la solidaridad, pues es algo que se ha venido replicando. En este documento que sacamos en Opinión 51 hacemos referencia al caso de nuestra columnista Laura Brujés, que le pasó lo mismo que a La Silla Rota, que aparte hay que decir, Laura Brujés es una periodista independiente que vive de sus redes sociales, que hace trabajo en el legislativo, que va y se mete 12, 13 horas a la cámara y para poder sacar exclusivas, entrevistas, ella graba sus videos, ella los edita, ella hace toda su chamba. Y le llega una notificación del INE de que pague 50,000 pesos y no da las fuentes para entregarlos. Si da la fuente de quién le entregó los acordeones, que aparte fueron públicos. Pero por además, todos pues rolaron lados. por todas partes, ¿no? Por Yo ahí tengo todos unos en mi oficina, pues. lados, exactamente, es inaudito. Aparte, ella es una reportera muy joven que, por supuesto, pues sí le remueve el tema de la convicción como periodista de seguir investigando y decir, bueno, ahora si lo que saco, ¿qué me van a sacar? Otros 50,000 pesos, otros 100,000 pesos, que son multas altísimas para un periodista independiente y que solo muestran pues ese abuso de poder desde las instituciones que ya están tomadas por los partidos para evitar que se hable mal de ciertos temas que no quieren que se les atañen. Y que ¿no? muchos de nosotros pues nos hemos decantado por la independencia por distintas razones, Sandra. Así es, y trabajamos en varios medios y hacemos el periodismo que podemos y que pensamos que es ético en los canales que nosotros mismos establecemos, precisamente para mantenernos en esa línea de poder seguir hablando. Sí, porque hay medios que ya no te lo permiten, ¿no? Muchísimos medios donde ya no se permite, donde casi es pues el guión el que tienes que dar, y esos no son noticias, ese no es periodismo. Yo respeto a todos mis compañeros, sí, yo también, pero velo por un periodismo que siga buscando la verdad, que siga fiscalizando el poder. No se trata de ir en contra del poder. A mí me ponen mucho en mis redes sociales, es que tú eres anti-4T y anti-Morena. Pues será que en su momento fui anti-PRI, anti-PAN y anti todo lo demás. Lo que pasa es que los periodistas tenemos que revisar y vigilar el poder. Pues eso es, y cuestionarlo, ¿no? Claro, cuestionarlo y fiscalizarlo y decir, están llevando nuestro dinero para otra parte, están poniendo en un puesto a alguien que no tiene la competencia o que no tiene el perfil con nuestro dinero y demás. Y esa es una labor para la que nacimos y que ahorita está, yo diría, al menos de mi carrera de 25 años, en el momento más difícil, ¿eh? Sí. Ahora, la presidenta ha insistido mucho en que en este gobierno no hay censura. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, desde el discurso lo ha insistido y se agradece. O sea, yo creo que malo sería que saliera una presidenta a decir ya no hablen de esto y esto otro. Se agradece, porque yo siempre... Bueno, a diferencia de lo que veíamos en la administración pasada, que un día sí y el otro también, desde Palacio Nacional, no se hablaba de algunos de nosotros. Y de nuestras vidas privadas y de nuestras vidas económicas y demás. Por eso se agradece. Cuando un líder político dice no debe haber censura, etcétera, va a haber grupos de su liderazgo que digan, ok, hay que seguir, porque acabamos de ver a Diana, la diputada Diana Barraza, después de que la presidenta dijo que fue un exceso la sanción contra esta ciudadana Carla Estrella, de lo de Twitter y todo eso, que ella luego lo dijo, híjole, no, pues no quería yo eso, etcétera, etcétera, que es otro tema, pero que sí pones como líder político un ejemplo, entonces está bien que lo diga. Pero lo cierto es que hay una serie de poderes en Morena, porque la presidenta no es todo el poder en Morena, ya me estoy yendo a otro campo de conversación. No, pero es cierto. No es todo el poder en Morena como sí lo era López Obrador, de tal modo que hay otros canales de poder dentro del sistema que es este gran partido hegemónico que está dominando este país, que sí está de acuerdo con la censura, que sí opera para la censura, que tiene tomados tribunales, instituciones y demás para empezar de alguna manera a perseguir periodistas. Lo hemos visto, no es posible, estadísticamente no es posible, Adela, que vayan 5 periodistas perseguidos por lo que dijeron y de manera atroz, de cobrarles multas al de Campeche, de quererles fiscalizar lo que publica y lo que no, en un periodo de 6 meses. E inactivo, ¿no? Sí, y inactivarlo. En un periodo de 6 meses, 5 casos, pues, ¿qué nos espera? O el de una ciudadana que por Twitter, ¿no? Así es, ¿qué nos espera? Que ese es otro tema, que es el de violencia política de género, que es un tema muy interesante. Que se ha malinterpretado, mal usado, malversado, y que desde Opinión 51 levantamos la voz. Y nos parece importante porque somos un grupo de mujeres al que tú perteneces también, y que pues pensamos que no se debe hacer mal uso de ese término que fue utilizado, o que al menos la idea original era para no abusar del tema de las mujeres en la política. Una pena. Que ha sido una lucha histórica, ¿no? Así es.
Bueno, entonces estas 3 partes de esta más reciente investigación ya la podemos encontrar en MX. Ahí encuentran todos los documentos, mx.com. ¿Puedes repetir el nombre del reportero que ha seguido muy de cerca el caso? Jorge García Orozco, lo encuentran en X Twitter como Jorge García Orozco, así tal cual. A mí me pueden seguir como Sandra Romandía en Instagram y en Twitter. Y MX, estamos en Twitter, TikTok, Instagram y demás. De toda nuestra información la hacemos videos también ya todos los días para que en resumen rápido se enteren de lo que estamos publicando. Muchas gracias, como gracias siempre. A ti. Gracias, Oye, vas Adela. a publicar un libro, ¿no? Voy a publicar un libro, también lo Estoy comento aquí en quemando la idea, exclusiva. venga. ya me lo sacaste como buena periodista. Pues, ¿qué hago, mana? ¿Para qué me cuentas? Ya se está imprimiendo, así que sí, gracias. Voy a publicar un libro sobre lo que pasó en el rancho Izaguirre, la verdad que se quiso ocultar. Y pues vamos bueno, lo firmo yo, lo hice yo, lo reporté yo, fui varias veces a Teuchitlán, al rancho Jalisco y demás, casi viví ahí, era parte del inventario, y pues voy a dar a conocer testimonios inéditos de lo que ahí se vivió, la colusión de autoridades locales, federales, para que todo eso estuviera funcionando, pero no quiero hablar más, no sé que me regañen en la editorial. Pero vente aquí a presentarlo, con mucho gusto. como siempre. Gracias, Sandra. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, a una regidora de Baja California Sur, sí viste esta nota, ¿no? Sí. Pues nada, que se le hizo muy fácil usar la playera del Chapo, ¿no? Del Chapo, pues haciendo alusión, porque era una especie de caricatura, ¿no? Del Chapo. Y podría estar incurriendo en un delito, porque además lo presumió en sus redes sociales. Es una nota de Jonathan Padilla. Así se luce por la calle la regidora de La Paz, Baja California, María del Carmen Aguilar Mendoza, con una playera del Chapo Guzmán. Ahora ya la ubican como